Buenos días. Aló, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Hola, Hugo, muy buenos días. Gracias por tu respuesta. Muy buenos días para todos, muchachos. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora María Mercedes Paredes. Ella es cirujana oral y maxilofacial de nuestra facultad. Algunos ya la conocen porque tuvieron la oportunidad de compartir con ella en anestesia. Y bueno, hoy nos tiene una clase muy bonita sobre hipertensión arterial, que es una de las patologías que encontramos con más frecuencia en nuestra población y en los pacientes que usualmente atendemos, los pacientes con compromiso sistémico. Entonces es de vital importancia. La clase de la doctora María Mercedes es súper clara, concisa, maneja los fundamentos elementales de la hipertensión y eso hace que ustedes puedan tener una visión un poco más objetiva de cada uno de sus pacientes. Así que les pido el favor que estén muy atentos a la clase del día de hoy. También con la doctora María Mercedes seleccionamos dos artículos importantes. Yo les mandé ayer domingo temprano el recorderis que para el día de hoy teníamos que leerlos, unas páginas del consenso, del último consenso de la hipertensión arterial y un artículo completo. Vamos a hacer entonces la evaluación. Son 5 preguntitas muy cortas y precisas de esos dos artículos que tuvieron que leer para el día de hoy. Entonces los voy a dejar a continuación con Adriana, que les va a informar cómo van a contestar este quiz de entrada de control de lectura de los artículos que tenían que leer y luego sigue la doctora María Mercedes con la clase. Gracias. Adriana. Buenos días a todos. Chicos, les voy a compartir el link por el chat. Entonces tenemos un tiempo de 10 minutos para responder el quiz y automáticamente a los 10 minutos se va a cerrar. Entonces para que por favor todos estén súper atentos y pues no dejen pasar porque si no envían las respuestas no van a quedar grabadas. ¿Listo? Chicos, recuerden que tienen que darle enviar. Si no le dan enviar, así hayan contestado 2 o 3, sencillamente les pone un 0 automáticamente, así hayan contestado 2 o 3. Entonces, Adrianita, ya está el link. Sí, Muchachos, señora. tienen a partir de este momento para que contesten el link. Son las 9:04. A las 9:14 se cerrará el link y arrancará la doctora María Mercedes. Faltó colocarles musiquita ambiental, Adrianita, mientras los 10 minutos. Tú dirás, No, mentiras, estoy molestando. Muchachos, ¿alguno ha tenido algún inconveniente para conectarse al Google Forms? Bueno, de las preguntas, de las 5 preguntas, hay 2 preguntas de respuesta abierta. Por favor, sean breves, concisos, claros. Acuérdense de colocar las unidades si les piden algún dato. Milímetros de mercurio, carros, perros, gatos, mililitros,
todos los datos necesarios, muy concreticos y muy claros en esas preguntas abiertas. Y hay otras 3 preguntas de selección múltiple. Mucha suerte para todos.
Chicos, les queda un minuto. Chicos, ya se llegaron los 10 minutos. Vale, muchachos, entonces ya seguramente no van a poder enviar más documentos, pues porque a los 10 minutos se desactiva el envío. Doctora María Mercedes, qué rico poderla tener aquí. Bienvenida de nuevo a esta asignatura de cirugía 1 y te regalamos el micrófono y la pantalla para que continúes. Buenos días, profe, muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, doctora, ya la estamos viendo. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, espérenme, ya abro la presentación, que yo la tenía por acá. Ay. Si la están viendo, por favor, me confirman. No, doctora, yo no la veo. ¿No? Estamos viendo el Meet, Doc. Toca que ponga la presentación. Ya puse la presentación. Doctora, lo que pasa es que le falta darle compartir pantalla. Tiene que seleccionar la pantalla en Meet y darle compartir. Entonces, por eso no se ve todavía nada. Pero ya hice ese paso. Ah, a nosotros nos sigue apareciendo ahí. Ya voy. Aquí dice dejar de presentar, ¿no? Y estoy presentando. Se congeló, Doc. Deje de presentar y vuelva a intentarlo. Listo. Ahora sí ven la presentación, la pantalla. No, doctora, se sigue viendo el mío. Es sí que vas a compartir toda la pantalla, pero no en sí la presentación. ¿Y qué están viendo en este momento? En este momento vemos como en el fondo el Meet y cuando uno recién empieza a compartir, que sale como una pestaña que dice compartir toda la pantalla, ahí para seleccionar esa pestaña, o sea, como que sigue apareciendo la pestaña. Bueno, voy a otra vez a compartir pantalla.
Por favor, ¿me confirman? ¿No comparte? ¿Ya están viendo la pantalla? No, No, señora, sigue congelado ahí. Sí, se quedó como congelado en lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, Doc, y si le das en la pantalla y luego compartir a ver qué te aparece. O sea, dale ahí en la pantalla y compartir a ver qué te aparece. a ver. Lo que me aparece es dejar de presentar e ignorar en mi pantalla. Doc, y si le pasas la presentación a alguien más para que la comparta. Ya, sí, eso voy a hacer. O sea, esto está Voy a enviársela a la monitora. ¿Listo? Adriana Lucía Paipa, ¿vale? Adrián, ¿estás ahí? Doc, sí, lo que es una compañera y si mejor vuelves a entrar. Yo creo porque mira que yo estoy viendo mi pantalla y, o sea, estoy viendo un espejo de un espejo, pero pues obviamente, espérame un momento a ver. No, qué cosa más rara en esto, Dios mío. Escape. Quiero que me digan si ahí están viendo mi pantalla. No, Doc, sigue, de hecho ni siquiera, o sea, sigue congelado todo. Ah, me voy a salir y voy a volver a entrar. Bueno, Bueno, y ya se la mando a Adrián. Hola, voy a compartir nuevamente pantalla. Ay, qué cosa, Dios. ¿Me confirman ahí ven la pantalla? no, doctora. Del Meet. Espérenme en un momento, necesito asesoría de ustedes. Aquí para compartir pantalla voy a dejar de compartir. Le doy toda una pantalla, una ventana o una pestaña. Toda una pantalla para ver si el problema sería darle solo una ventana.
Pero la doctora, ¿qué le está dando? ¿Toda la pantalla o precisamente la ventana? Pantalla. Entonces es mejor una ventana y coloca en la ventana la presentación. Ay, Dios mío. O sea que enviar. La presentación está acá. Qué vaina tan. ¿Me confirman ahí ven la pantalla o no? Doctora, y vemos la pantalla de esta videollamada. No. No pude subirla, o sea, no sé cómo hacer para subir la presentación. Ahí está Adriana, la monitora. Sí, mira, se ve todo el infinito. Ay, no, qué horror. Perdón, niños, qué pena. Nunca me había pasado esto. Mm, Dejar de presentar. Más opciones. Una pestaña, a ver. Es que solo aparece esto. Es toda la pantalla. Sí, niños, ¿con quién puedo enviar la presentación para? Doctora, autorice esa pestaña que aparece ahí donde dice compartir pantalla. Dele compartir. Es que lo que pasa es que no me deja seleccionarlo. O sea, aparece como si ustedes estuvieran viendo eso, pero a mí no me deja seleccionar porque se supone que yo ya hice ese paso. O sea, yo ya leí compartir. Lina Sofía Pérez, listo, Lina. Entonces ya te envío la presentación y porfa me la compartes. Qué pena con ustedes, de verdad. No, qué cosas, Dios. Bueno, entonces redactar. Lina Sofía, ¿cómo es tu correo? LDoc S Pérez R. LSO. No, LS Pérez R. Lina Sofía Pérez Ramírez. Mi señora. Listo. Juntar. Ya te adjunto la clase, qué pena. Clase sistémico. No te No, preocupes, Doc. muy aburrida, de verdad. De verdad, nunca me había pasado esto. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Bueno, la clase es una clase corta, entonces tranquilos, ¿listo?
Listo, Lina, ya te envié la presentación, entonces... Ay, ¿será que Lina Listo, vi? ya la compartí. Estoy actualizando el correo. Listo, perfecto. Les voy a dejar de compartir pantalla. Una locura. Lina, ¿cómo vas? ¿Sí pudiste? Ah, se fue. Doctora, si quieres yo te ayudo. Es que de pronto se le fue el internet. Listo, listo. Entonces ya te lo mando a ti, Paula Natalia Rodríguez, ¿no? Sí. Espérame un momento, yo salgo de esta pantalla. Doc, qué pena, es que me tocó darle un permiso a Google y me sacó, pero ya la voy a compartir. Deme 2 minutos. Listo, perfecto. Bueno, entonces esperemos a Lina, no nos afanemos. Mientras Lina va compartiendo la pantalla, pudieron leer los artículos, o sea, básicamente las guías actualizadas, que pues las más recientes son las del 2020, era que ustedes leyeran las 3 primeras páginas, que era pues lo más importante. Y lo pudieron hacer, cómo se sintieron en la lectura, fue un artículo fácil de leer. Sí, doctora. Listo, perfecto. Básicamente esta clase vamos a hacer como una retroalimentación de ese artículo, y el otro artículo que les había mandado es un artículo clásico, ya un poco viejito, de lo que es la hipertensión y el manejo en paciente en odontología. Listo, muy bien. Listo, entonces hoy vamos a hablar sobre cirugía oral en pacientes con hipertensión arterial y trastornos de coagulación. Por favor, Lina, dale siguiente. Este es el contenido de nuestra presentación. Vamos a hacer una breve introducción, la definición, clasificación, en qué consiste, si se puede usar o no vasoconstrictor al realizar los bloqueos anestésicos en este tipo de pacientes, y cómo debemos hacer pues nuestro protocolo de manejo en el paciente hipertenso en odontología. Y finalmente vamos a hablar de los trastornos de coagulación, lo que es básicamente discrasias sanguíneas y cómo sería el manejo en cirugía oral. La idea es que cuando yo termine de dar esta clase, pues ustedes tengan un conocimiento general de hipertensión y que puedan dar manejo a un paciente hipertenso. ¿Listo? Entonces, la hipertensión se define como una enfermedad crónica, es silenciosa, que conlleva a daños a órganos blancos que puede amenazar la vida del paciente, y obviamente pues hace que este paciente sufra más fácilmente enfermedades cardiovasculares, que sufra de un infarto, que tenga una falla cardíaca, daño renal, insuficiencia renal, accidentes cerebrovasculares, entre otros.
por favor, dale eso. Entonces, por eso es tan importante que nosotros diagnostiquemos o sepamos que el paciente es hipertenso en nuestro consultorio, porque podemos tener muchas complicaciones durante y posterior a la atención odontológica. Entonces, lo más importante es que este paciente tenga su tensión arterial estable o esté controlada para evitar complicaciones que amenacen la vida del paciente. Siguiente, porfa. Entonces, ¿cómo definimos la tensión arterial? Bueno, entonces la tensión arterial está determinada por la cantidad de sangre que bombea el corazón, es decir, esto se le conoce como el gasto cardíaco, ¿sí? Y también este va a estar determinado por el volumen y por la frecuencia que debe latir el corazón, ¿listo? Y también va a estar determinada o también va a depender de la resistencia periférica, es decir, la resistencia que hay de todas las paredes de los vasos sanguíneos para pasar ese flujo sanguíneo o la sangre como tal. Entonces, si tenemos arterias poco flexibles o pacientes que tienen esas arterias demasiado rígidas por procesos de envejecimiento, pues obviamente pueden tener la tensión arterial mucho más elevada, es decir, el corazón tiene que realizar más presión, más esfuerzo para poder bombear la sangre. Aumento del volumen sanguíneo, es decir, aumento de la volemia. Pacientes que tengan que tener una frecuencia cardíaca muy elevada, pues va a disponer a que tenga que hacer más trabajo el corazón y obviamente contracciones un poco más fuertes. Siguiente. Entonces aquí tenemos la imagen de un corazón sano donde él se contrae para poder bombear o llevar todo ese flujo sanguíneo hacia el resto del organismo, del cuerpo, y su paso libre por las diferentes arterias. La resistencia que nosotros tenemos en esta zona pues va a estar determinada por la fuerza que tiene que hacer el corazón, pero si tenemos un corazón hipertenso, pues ese músculo cardíaco, como vemos abajo, está un poco más grueso, está más hipertrófico, o sea que las paredes donde se va a almacenar el corazón pues obviamente están más pequeñas, por eso se tiene que esforzar más porque aquí hay muchos ateromas, la luz del vaso sanguíneo pues está un poco más disminuido, o sea que hay que hacer más fuerza porque hay un poco más resistencia para el paso de la sangre o del flujo sanguíneo. ¿Listo? Entonces esos son como los cambios patológicos que nosotros podemos encontrar en un paciente hipertenso. Un músculo cardíaco hipertrófico, un corazón demasiado grande, ¿listo? Y estas arterias demasiado rígidas, inflexibles, que obviamente se van a erosionar muy fácilmente y desprender coágulos, generar desprendimiento también de trombos y generar accidentes cerebrovasculares, oclusiones de otros órganos, generar isquemia que puede pasar desde un infarto, etcétera. ¿Listo? Siguiente. ¿Cómo está controlado? Entonces, la tensión arterial en nuestro organismo está controlada por el eje renina-angiotensina, que es un eje hormonal. La angiotensina se produce en el hígado y la renina, que es esta enzima, esta hormona que se produce en el riñón, pues va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Cuando está presente la angiotensina, el pulmón va a producir la enzima convertidora de angiotensina que se va a convertir en angiotensina 2. Esta angiotensina lo que va a generar es una vasoconstricción generalizada y va a promover la absorción de sodio, lo cual esto genera un aumento de la tensión arterial. Con esta manera pues está regulada, pero si hay alguna patología o algo no está funcionando mal, algo está funcionando mal o está un desequilibrio en esta zona, pues el paciente probablemente va a presentar hipertensión. Siguiente. Entonces, definimos la hipertensión como padecimiento crónico de etiología variada. Esto generalmente está determinado genéticamente. Si los padres de la persona o toda su familia es hipertensa, seguramente hay un gen que presenta predisposición. Pacientes que tengan etnia o sean afrodescendientes también. Una dieta rica en sal, pues va a hacer que se aumente esa volemia, entonces obviamente a mayor volemia, mayor retención de líquidos, pues mayor esfuerzo tiene que hacer el corazón y por ende tiene que elevar la tensión arterial y también puede estar asociada a causas secundarias que ya
se le conoce como hipertensión secundaria, que ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Este se caracteriza por el aumento sostenido de la presión arterial sistólica y diastólica, como lo vimos, generalmente es asintomática, y cuando ya está generando daños o en órganos blancos, ya llevamos mucho tiempo con este tipo de patologías sin diagnosticar, es cuando ya empezamos a ver algunas manifestaciones. ¿Listo? Y como les digo, la hipertensión esencial, que se da de manera idiopática, que no es clara, que puede estar asociada al proceso de envejecimiento o hábitos de vida poco saludables, pues es la causa pues más común. ¿Listo? Siguiente. Entonces, pues a lo largo de los años y de la historia, la Asociación Americana del Corazón y los internistas a nivel mundial se reúnen pues para discutir de cómo se debe hacer el manejo adecuado de los pacientes hipertensos, porque realmente es un problema de salud pública a nivel mundial. La mayoría de la población, tanto en Colombia como en otros países del mundo, presentan hipertensión. Lo malo es que hay que unificar las guías, y por eso se unificó en el año 2020, en donde pues se determinó que la presión arterial alta o un paciente hipertenso se declara cuando su tensión es mayor de 140 la sistólica y 90 la diastólica. ¿Listo? Como les dije, la secundaria o esencial es el 95%, que es de manera idiopática, y como les digo, puede presentar diferentes complicaciones como infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca congestiva, también pues puede dañar los riñones, todas esas pequeñas arteriolas que hacen la filtración se pueden romper, se pueden dañar, entonces va a haber un daño renal. Obviamente, como estos vasos se pueden dañar porque el corazón tiene que hacer tanta fuerza para poder bombear la sangre, pues este endotelio se va a reaccionar, se va a poner un poco más rígido, entonces pues va a haber mayor riesgo de aterosclerosis. Realmente está estrechamente relacionada a estas dos patologías. Y también el paciente puede presentar retinopatía hipertensiva, es decir, se pueden dañar o erosionar todos estos pequeños arteriolas que están en la retina, y el paciente pues puede perder su visión. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las categorías. Una tensión normal es cuando está por debajo de 130/85. Ya hablamos de una tensión normal alta entre 100, 130, 140 y 85/89, pero pues aquí no hemos declarado al paciente hipertenso, sino que está en un riesgo de sufrir hipertensión. Es un paciente que no requiere ser medicado, simplemente hábitos de vida saludables, una dieta sana, ejercicio constante, controlar muy bien el estrés, evitar factores como el cigarrillo, bebidas alcohólicas, entre otros, pues para evitar una mayor subida de tensión y ya sea declarado hipertenso. Ya hablábamos de hipertensión cuando el paciente tiene 140, 159, 90, 99 en un grado 1, y hipertensión grado 2 cuando es mayor de 160, la sistólica y la diastólica mayor de 100. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, doctora. Todo queda muy claro. Antiguamente, en mi época, cuando yo estaba así como ustedes, hablábamos que la tensión arterial ideal era de 120/80, que todavía se maneja así, pero el paciente que tuviera una tensión mayor de 120/80, pues ya lo declaraban paciente hipertenso, pero no. Ya ahora sabemos que es mayor de 140 y que rasgos inferiores de 130 a 140 pues está en ese grado de prehipertensión en donde no requiere ser medicado, y a eso era lo que iban las guías del año 2020. ¿Listo? Dale siguiente, por favor. ¿Cómo debemos hacer el diagnóstico? Entonces nosotros le pedimos al paciente que realice la toma de las tensiones en su casa, porque muchos de ellos el simple hecho de estar en un consultorio o estar en presencia de algún personal de la salud lo pone muy ansioso y puede generar subidas de la tensión arterial. Entonces lo que pedimos es que tome las tensiones a lo largo del día. Para tomar la tensión él debe estar en reposo, por lo menos no haber comido 30 minutos antes. Durante la toma de la tensión él no debe hablar, debe estar en una posición sentada donde los dientes, los pies estén apoyados sobre el piso y la espalda pues tengan buen apoyo, y el tensiómetro tenga o esté al mismo nivel del brazo donde vamos
vamos a tomar la tensión arterial. ¿Listo? Él debe estar completamente tranquilo, tampoco debe haber fumado 30 minutos antes de la toma de la tensión, como lo vemos acá. Cuando tenemos tensiones menores de 140 a 90 podemos estar tranquilos. Cuando tenemos tensiones de 140 a 90, pues realmente estamos hablando de un paciente hipertenso que requiere un manejo farmacológico urgente. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos un paciente que cuando realizamos la toma en nuestro consultorio nos da mayor de 180 la sistólica y la diastólica mayor de 110, estamos hablando ya de un paciente hipertenso, ya lo declaramos hipertenso, no necesitamos tomar más tomas, y sobre todo si este paciente pues tiene o presenta una enfermedad cardiovascular, pues ya no se requiere hacer un seguimiento. Este seguimiento que el paciente puede realizarlo en su casa o pues en el consultorio cuando va a visitar al médico para controlar la tensión o hacer las tomas, lo hacen en un periodo de 1 semana a 4 semanas para mirar el comportamiento de la tensión arterial. ¿Listo? Dale siguiente, porfa. Creo que Lina se fue. Allá. Bueno, entonces cuando hablamos del paciente hipertenso, pues estos pacientes requieren ser medicados. La medicación y la primera opción son los diuréticos, ¿listo? Como las tiazidas, los diuréticos como furosemida, hidroclorotiazida. Lo que va a ocasionar es disminuir el volumen o la volemia y es una de las primeras opciones que ha funcionado. Ya cuando el paciente no presenta una buena respuesta con este tipo de medicamentos, ya se empieza a actuar a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el eje que les comenté anteriormente. Entre estos se puede utilizar el propanolol, los sartán, los inhibidores de la IECA, es decir, los inhibidores de esta enzima angiotensina, renina-angiotensina, la espironolactona también, y hay otros que es a nivel del sistema nervioso central, que va a generar pues es una broncodilatación, vasodilatación de los grandes vasos, ¿listo? Como la clonidina, atenolol, el metropolol, y los periféricos como la tamsulosina, la terazosina, pues básicamente lo que va a generar es una vasodilatación en pequeños vasos en las arteriolas, disminuyendo la resistencia periférica, y con ello pues va a generar una disminución en la tensión arterial. Siguiente, porfis. Entonces, ¿cuál es el plan de tratamiento ideal para estos pacientes? Primero que todo, modificar los estilos de vida, que tenga una dieta saludable. Dale siguiente, porfa. Y pues los medicamentos que le comenté, los diuréticos que van a disminuir el volumen y la resistencia periférica, los betabloqueadores que van a disminuir la fuerza con la que se va a contraer el corazón y la velocidad con que lo hace, por excelencia es el propanolol, o también están los betabloqueadores de canales de calcio que va a disminuir la entrada de calcio al músculo cardíaco y por ende pues va a disminuir la fuerza de contracción. Los inhibidores de la IECA, es decir, retardan este sistema de renina-angiotensina, lo que va a generar todo el efecto contrario, va a generar una vasodilatación y por ende pues una bajada de la tensión arterial. Los alfa-bloqueadores, como les dije, impiden la acción simpática de la noradrenalina en las arteriolas, favoreciendo la vasodilatación y por ende pues disminuye la resistencia periférica. Y vasodilatadores de acción directa como la nitroglicerina, que actúan en el músculo liso de las arteriolas, generando pues una vasodilatación. Dale siguiente. Sin embargo, estos medicamentos presentan efectos secundarios y muchos de ellos se manifiestan a nivel de cavidad oral. Por ejemplo, los diuréticos pueden generar boca seca, reacciones liquenoides o parecido a esas lesiones blanquecinas tipo placa como el líquen plano, ¿sí? Al igual que los betabloqueadores, los inhibidores de la ECA, ¿sí? Hay otros que generan cambios en el gusto, en el sabor, enrojecimiento facial, algunos vasodilatadores y también agrandamiento gingival y sangrado gingival. Siguiente. Pero también es muy importante que nosotros en estos pacientes hipertensos pues hagamos un adecuado manejo, o sea, nos toca tener un protocolo muy claro porque estos medicamentos antihipertensivos pueden tener una interacción
con los anestésicos locales, o también pueden tener una interacción con los AINES o medicamentos con los cuales vamos a manejar el dolor, la analgesia en estos pacientes. Entonces miremos acá en la tabla cómo los diuréticos pueden interaccionar con los AINES, ¿sí? Disminuyendo obviamente su efecto hipertensivo. La epinefrina puede actuar con unas elevaciones ocasionales de la tensión arterial, ¿sí? También los betabloqueadores pueden competir con los broncodilatadores, entonces puede disminuir la respuesta del broncodilatador, ¿sí? Entonces todo esto tenemos que tenerlo presente. Dale siguiente, porfa. Aquí igual, mira, los betabloqueadores de canales de calcio, los bloqueadores de canales de calcio, cómo actúan con los AINES, con la aspirina, ¿sí? Algunos opioides también pueden disminuir el efecto antihipertensivo, etcétera. Siguiente. Obviamente, pues estos son a dosis muy elevadas o con un efecto crónico, es decir, si yo tengo a un paciente hipertenso pero que está tomando AINES constantemente, que lleva más de 2, 3, 4 semanas tomando AINES, pues ya se empiezan a ver estos efectos. ¿Listo? En cirugía oral nosotros podemos formular nuestro paciente con AINES, pero obviamente en tiempos muy cortos, que no pase más de 3 días, para manejar esa fase aguda de la inflamación y el resto continuar con un acetaminofén o mirar otro tipo de opciones de analgesia. ¿Listo? Pero no podemos prolongar y dar altas dosis de AINES en estos pacientes, y más si el paciente no tiene una hipertensión controlada. ¿Listo? Siguiente. Quiero saber si hay preguntas hasta ahí, por favor. No, profe, todo claro. Todo queda muy claro, qué bien, cuánto me alegra. Entonces ya sabemos, AINES, si podemos evitar el uso sería genial. Si la cirugía fue demasiado traumática y necesitamos un pequeño bloqueo de esta fase inflamatoria, máximo 3 días con unas dosis relativamente bajas, ¿sí? Que no sea tan tóxicos. Por ejemplo, lo que son se me olvidó, Celecoxib, todos estos medicamentos que tienen no son selectivos con la prostaglandina, sino a nivel general, es decir, que se utilizan para proteger la mucosa gástrica, pero actúan ya favoreciendo a la agregación plaquetaria, y esto pues obviamente no deberíamos utilizarlos. ¿Listo? En este momento no me acuerdo del nombre, qué pena. Cogdox selectivos, doctora. Eso, perfecto, muy bien. Tal cual, eso sí, completamente contraindicado en un paciente hipertenso. ¿Listo? Bueno, también nos ha surgido la duda si en estos pacientes podemos usar vasoconstrictores. Y pues realmente sí está permitido utilizar los vasoconstrictores, sí, se han hecho muchos estudios, hay estudios demasiado viejos, desde los 50, 70, 60, en donde realmente se ha visto que no existen cambios a nivel de importantes de la tensión arterial. Por favor, dale siguiente. Aquí les voy a compartir todo lo que han dicho los estudios. No, dale atrás, porfa. Por ejemplo, recomiendan que debe aplicarse el anestésico lentamente. Obviamente tenemos que hacer una aspiración negativa y el anestésico debe, pues si tiene vasoconstrictor, perfecto, pero las concentraciones de ese vasoconstrictor preferiblemente bien bajas, ¿listo? Diluciones o sea, que esté bien diluido este vasoconstrictor en la solución anestésica que vamos a aplicar a nuestro paciente, y obviamente tenemos que limitar el uso de cárpulas, ¿listo? Si podemos emplear 2, 3 cárpulas sería genial. ¿Listo? No está contraindicado. Lo más importante es aplicar este tipo de anestésicas en procedimientos donde van a ser bastante invasivos, donde yo necesito que haya una analgesia profunda en este paciente y que este efecto anestésico no pues no tenga un efecto tan rápido, ¿sí? Por ejemplo, si estoy haciendo un tratamiento de endodoncia donde me demoro, no sé, 40 minutos, 50, 1 hora, pues no pretendo colocarle un anestésico local sin vasoconstrictor que puede tener duración de un efecto de
30 minutos. El dolor, la ansiedad del paciente pues puede generar mayores elevadas de tensión arterial que estas mismas concentraciones tan bajas de vasoconstrictor, que realmente pues nos ayuda a actuar de una manera sinérgica para que pues se genere o se potencie o haya una mayor profundidad anestésica y podemos trabajar más ergonómicamente, el paciente tenga más confort y esté más tranquilo. Dale siguiente. Como les dije, nosotros utilizamos la lidocaína al 2%, o sea, existen un sinnúmero de anestésicos locales, odontocaína, mepivacaína, en fin, como articaína con concentraciones un poco más elevadas, donde obviamente pues se tiene también un buen efecto analgésico, pero tenemos que mirar qué duración tiene nuestro procedimiento, qué tan invasivo va a ser nuestro procedimiento y cuánto es la duración de este anestésico en nuestro paciente, ¿sí? Si realmente no es compatible, es decir, mi procedimiento es muy invasivo, va a ser largo, pues yo no voy a utilizar un anestésico local sin vasoconstrictor. Además, recordemos que el vasoconstrictor va a generar una pequeña vasoconstricción en el área y nos va a ayudar a controlar el sangrado, que también es importante en cirugía oral, sobre todo en pacientes que si están hipertensos, si están ansiosos, pues obviamente la tensión arterial va a estar un poco más elevada y el sangrado también va a ser bastante mayor. ¿Listo? Como les dije, va a estimular a los receptores alfa y beta adrenérgicos. Aquí están los tipos de bases anestésicas: lidocaína, mepivacaína al 3%, articaína 4%, prilocaína, que es el mismo Pricanés, es del 3%, ¿sí? Pero pues si yo puedo utilizar pequeñas dosis de vasoconstrictor, es perfecto, ¿listo? Recordemos que el vasoconstrictor se utiliza para estabilizar la solución anestésica. Esta solución anestésica lo que busca es que no se oxide tan fácilmente, ¿sí? Y también por eso tiene el metilparabeno, el antioxidante bisulfito de sodio, que es ese agente estabilizante, pues para que no se dañe ese conservante que es el vasoconstrictor. ¿Listo? Es para que no se dañe y pueda actuar. Dale siguiente, porfa. Nosotros tenemos muchos receptores y los receptores que van a actuar los vasoconstrictores como tal son los receptores alfa y los receptores beta. Los receptores alfa pues van a estar ahí en la periferia con los diferentes vasos ayudándonos a controlar la hemorragia. Los receptores beta van a estar a nivel del músculo liso bronquial, entonces si se activan pues va a generar una broncodilatación, pero por los alfa adrenérgicos puede generar una broncoconstricción, ¿sí? Entonces siempre ahí se tiene una competencia, por eso con los pacientes asmáticos y los broncodilatadores, si nosotros tenemos un exceso de vasoconstrictor y el paciente está asmático y hace las inhalaciones, pues obviamente este efecto se va a estar bloqueando un poco. Dale siguiente, por favor. Entonces, como les dije, han habido muchísimos estudios, se han hecho estudios en pacientes sanos con lidocaína y epinefrina de 20 a 80 microgramos y se encontró que esto tiene un efecto contrario, es decir, a concentraciones muy pequeñas, inclusive no se sube la tensión, sino que puede bajar. Bueno, la presión diastólica disminuyó, como lo vemos acá en la diapositiva. La estimulación del receptor beta 2 en miocitos y en arteriolas pues aumentó, es decir, generó una vasodilatación. Dime. ¿Eso pasa tanto en pacientes no controlados como controlados? Sí, tal cual. Ah, listo. Sí, obviamente nosotros no podemos atender pacientes hipertensos no controlados por todas las posibles complicaciones que pudiéramos tener en la atención odontológica, ¿listo? Estos pacientes que no están controlados, que tengan una tensión muy elevada, pues es imposible hacerles un tratamiento odontológico, ¿listo? Y si lo hacemos con la medicación, vamos a tener problemas, ya pueden tener falla renal, pueden tener también patologías cardíacas, los cuales hacen que fácilmente se pueda presentar un accidente cerebrovascular,
un infarto, una falla cardíaca, cualquier alteración que amenace la vida del paciente. Entonces, lo más recomendable es no atender pacientes que no están controlados. Para este tipo de pacientes se requiere primero una interconsulta con el médico internista, si podemos diferir el tratamiento, si no es urgente, mucho mejor, y que ya empiece a probar otras opciones de antihipertensivos. Hay muchos pacientes que tienen hasta 4 antihipertensivos, 3 antihipertensivos, de acuerdo pues al grado de control de su patología, pero lo más importante es que esté controlado. No podemos realizar procedimientos cuando el paciente tenga tensiones demasiado elevadas. Estoy hablando de tensiones mayores de 160, 150. ¿Listo? Dale siguiente. Estos son pues más estudios en donde básicamente coinciden con lo mismo. Lidocaína con epinefrina, no existe ningún tipo de contraindicación, sigue siendo seguro, siempre pues limitando el uso de las cárpulas. Puede elevar ligeramente la frecuencia cardíaca, pero se ha encontrado que tiene un efecto antagonista en donde puede bajar la tensión arterial, pues porque se va a generar una pequeña vasodilatación. Y las reacciones adversas son demasiado bajas. Dale siguiente. Entonces, aquí miremos una comparación con el uso de vasoconstrictor y sin vasoconstrictor. En exoncias en pacientes sanos, pues no hay diferencia significativa en el aumento de la tensión arterial. Se encontraron cifras más altas en pacientes con lidocaína sin vasoconstrictor y eso se debe a básicamente la profundidad analgésica, anestésica, controlar los niveles de ansiedad y darle mayor confort al paciente durante la atención. Pues realmente, si no usamos el vasoconstrictor y el procedimiento va a ser invasivo y sabemos que va a doler y va a ser tortuoso para el paciente, pues démosle entonces una mayor profundidad anestésica o el uso con un vasoconstrictor. ¿Listo? El aumento de la tensión arterial está asociada básicamente a los niveles de ansiedad. Esto se debe a que nosotros producimos más catecolaminas, adrenalina, que nos va a generar una mayor vasoconstricción periférica, un aumento de los latidos del corazón, con todos esos niveles de ansiedad que experimentamos al ir al odontólogo o a que nos hagan un tratamiento odontológico, más que la concentración que está en las cárpulas de anestesia. ¿Listo? Es importante también tener en cuenta los pacientes que son depresivos, que están tomando antidepresivos, tienen trastornos de ansiedad. Cuando están controlados con antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, se ha encontrado que estos pacientes pueden tener tensiones un poco más elevadas y que puede interactuar más fácilmente estos vasoconstrictores, digámoslo así, generando efectos cardiovasculares, pero solo si está medicado, ¿no? Si está medicado con antidepresivos tricíclicos, ¿vale? No es recomendable. Siguiente. Y se recomienda limitar la dosis y aumentar el intervalo entre la administración de anestésicos locales con vasoconstrictor. Tenemos vasoconstrictores como norepinefrina, que es muy parecido a la noradrenalina, entonces este sí no lo podemos utilizar, pero la epinefrina sí la podemos utilizar más seguramente. Obviamente si el procedimiento es demasiado largo, se requiere mayor número de cárpulas, pues es mejor dividir las secciones, porque la idea no es aumentar el número de dosis de anestésicos, porque así podemos pues aumentar o potenciar el riesgo de presentar inconvenientes o toxicidad, o ahí sí mayor subida de la tensión arterial en estos pacientes. Siguiente. Este pues obviamente es otro cuadrito de recordar las interacciones que tienen los antihipertensivos con diferentes medicamentos. Por favor, dale siguiente. Y que estos nosotros tenemos que tenerlos en cuenta. Mira, los betabloqueadores pueden actuar con la epinefrina con elevaciones ocasionales y leves en la tensión arterial. ¿Listo? Y pues puede disminuir el metabolismo del anestésico, pero igual es seguro. Si nosotros tenemos un paciente con unas tensiones elevadas mayores de 180 y la diastólica mayor de 120, pues ya estamos hablando de una emergencia hipertensiva. Este paciente no podemos atenderlo.
este paciente tiene que ir a urgencias porque si no se va a infartar, se va a morir prácticamente. O sea, es una condición que amenaza la vida. Cuando tenemos casos de emergencia hipertensiva, es decir, cuando tenemos tensiones tan elevadas, vamos a tener afecciones en el sistema nervioso central, es decir, pacientes sintomáticos con dolor de cabeza, cambios de visión, náuseas, vómitos, debilidad muscular, lenguaje confuso, ¿sí? También se puede presentar dolor en el pecho, respiraciones cortas y rápidas, cambios en visión. Recordemos que tensiones arteriales tan elevadas puede dañar las arteriolas que están en la retina, pueden estallar, explotar y dañar la visión. Y en los riñones también, pues cambios en la orina, daño en estos pequeños vasos, en las arteriolas, en las unidades, en las nefronas de esos riñones. Y pues no va a haber una buena función renal, puede haber entonces alteraciones en esa filtración como presencia de orina, sangre en la orina. Siguiente, porfa. Entonces, como les dije, completamente contraindicado, tratamiento odontológico es de un alto riesgo de complicaciones. Entonces, les pongo un ejemplo. Si yo tengo un paciente que tiene tensiones de 150, 160 y me dice, no, doctora, yo me siento bien, pero si tú lo atiendes y generas todo este proceso de ansiedad, pues fácilmente que suba la tensión a 180, 120, pues está muy cercano y las posibilidades de que ocurra son altas. Entonces, por favor, tenemos que abstenernos de atender pacientes con niveles de tensión arterial muy elevadas. Tensiones por debajo de 140, 90, bien, pero tensiones mayores, pues ya es algo que nos pone a pensar, es algo que nos pone en una situación de riesgo tanto para el paciente como para nosotros por todas las complicaciones que podemos presentar durante el tratamiento odontológico e inclusive después. ¿Listo? Siguiente. Entonces, ¿cómo es el protocolo de estos pacientes? Primero que todo, tenemos que identificar cuáles son los fármacos que el paciente está medicado, qué antihipertensivos son, con quién tiene interacción, si es seguro o no mandar ese tipo de analgésicos, antibióticos, ¿sí? Si es seguro no utilizar vasoconstrictores, si va a tener alguna manifestación oral o no. Tenemos que hacer registros de la tensión arterial en nuestra primera visita, cuando llegue el paciente, a la mitad de la sesión y al finalizar, para mirar el comportamiento de esa tensión arterial. Y ya durante el procedimiento quirúrgico también debemos tomar antes la tensión y hacer ojalá un monitoreo constante. Nosotros podemos tener el tensiómetro ahí durante el procedimiento odontológico haciendo mediciones constantes para estar más tranquilos. Eso lo hacemos sobre todo cuando el paciente está recibiendo su tratamiento odontológico bajo sedación, siempre se está controlando los niveles de tensión, ¿sí? Importante manejar el estrés, la ansiedad, porque estos van a producir mayor elevación de la tensión arterial que los anestésicos con vasoconstrictores. La idea es ofrecerle un mayor confort al paciente, que esté tranquilo, darle una buena confianza, siempre tratar de seccionar los tratamientos odontológicos, es decir, que el tratamiento sea corto, citas cortas, citas breves, dándole mayor confort al paciente. ¿Listo? Dale siguiente, por favor. La posición generalmente recomendamos que sea semisupina. Si el paciente es un paciente demasiado ansioso, que le tenga miedo a la odontología, tenga muy malas experiencias con odontólogos, pues nosotros preferimos hacer estos procedimientos bajo sedación o dar una tranquilizante antes del procedimiento. Obviamente las benzodiazepinas pues tienen o son medicamentos que tienen un control y una seguridad diferente para su medicación y para la administración, pero la idea es que estos pacientes estén medicados antes de, entonces sí nos podemos apoyar del médico para que nos ayude a formular un ansiolítico para que ese paciente esté un poco mejor, más tranquilo, lo podemos hacer, o si no, pensar en otro tipo de sedaciones como con la terapia de óxido nitroso, también es adecuada. ¿Listo? Recomendaciones: evitar sesiones largas, sesiones estresantes,
que el paciente tenga un adecuado descanso en la noche anterior. Si el paciente se vuelve demasiado ansioso, que no lo podemos controlar, que ya vemos que la respiración está agitada, pues preferiblemente suspender el procedimiento, no hacer cambios bruscos en la silla odontológica, porque recordemos que muchos de estos pueden generar hipotensión ortostática, es decir, cambios bruscos, el corazón y la distribución de sangre en el cuerpo pues no es tan rápida como en una persona sana o normal, entonces pues puede tener una hipotensión, ¿listo? Y pues obviamente estos cambios del sillón siempre deben ser en una posición lenta. Siguiente, por favor. También se recomienda atender a estos pacientes en la mañana, porque en la tarde los niveles de cortisol van a aumentar y al aumentar, pues obviamente los niveles de tensión arterial van a ser un poco mayores. Aquí pues les traje un cuadro sinóptico para resumir básicamente cómo debemos hacer el manejo. Digamos, hablamos de un paciente sano cuando tiene tensiones menores de 120-80, es decir, modificaciones en el protocolo de atención no son necesarias. Si tiene tensiones mayores de 120-80, pues la idea es disminuir la ansiedad, darle mayor confort al paciente, darle tranquilidad, preferiblemente citas cortas. Podemos utilizar vasoconstrictores sin problema, obviamente con diluciones bastante altas, es decir, con concentraciones demasiado mínimas, pero si el paciente presenta cambios hipertensivos, dolor en el pecho, dificultad de respirar, etcétera, como lo vimos anteriormente, pues este paciente debe ser remitido a urgencias y suspender el tratamiento odontológico. Dale siguiente. Entonces, si resuelven los síntomas antihipertensivos, pero pues es un paciente que está declarado hipertenso, pues la idea es que siga su tratamiento o su manejo médico para chequeo y evaluación a nivel intrahospitalario. Si esos procedimientos que nosotros le íbamos a hacer al paciente eran unos procedimientos electivos, podemos esperar. La idea es que le hagan el diagnóstico de la patología de base al paciente si no está diagnosticado como hipertenso, ¿sí? Si el tratamiento es urgente del paciente y ya hay una resolución del problema, los niveles de tensión arterial están ya en la normalidad, pues la idea es resolverle el tratamiento de urgencia limitando el tiempo de la cita odontológica y el uso pues de la epinefrina que sea pues unas muy bajas dosis, 1 o 2 cárpulas máximo, y resolver el tema del dolor y ya. Pero son pacientes que realmente nosotros tenemos que remitirlos a urgencias, sobre todo cuando tienen tensiones demasiado elevadas y tienen síntomas hipertensivos. Primero la salud del paciente, primero que tenga vida y ya la parte odontológica puede esperar. ¿Listo? Siguiente. Quiero saber si existen preguntas hasta ahí. No, doctora. Listo, aquí alguien me pregunta, doctora, ¿el tratamiento de la ansiedad con premedicación con premedicación está indicado para pacientes grado 1 de hipertensión? Sí, claro, si el paciente es un paciente hipertenso, grado 1 es un paciente controlado, tranquilo, pero si es demasiado ansioso, seguro que va a llevar unos niveles de tensión arterial bastante elevados durante la sesión odontológica. Entonces, si podemos hacerlo bajo sedación o premedicado, muchísimo mejor. ¿Listo? Luis Felipe, ¿te quedó claro? Creo que sí. Doctora, ¿qué pasa si un paciente es hipertenso y asmático? No, pues nada, hay pacientes hipertensos y hay pacientes asmáticos. Nada, simplemente es evaluar cómo interactúan estos medicamentos. Obviamente toca mirar cómo está medicado este paciente. ¿Listo? Y mirar si el asma está controlada. Si el asma no está controlada, pues toca estar con los inhaladores y si podemos evitar el uso de vasoconstrictores en ese momento, pues lo haríamos. ¿Listo? Hay 2 temas. ¿Por qué? Porque pueden tener interacción con los betadilatadores, los broncodilatadores, si lo utilizan en el momento de la
de la atención odontológica. Segundo, recordemos que los pacientes asmáticos pues toca mirar el grado de hipersensibilidad, son pacientes que pueden ser atópicos, pueden presentar muchas alergias y si presenta es alérgico a los bisulfitos, que son estas soluciones que permiten estabilizar el vasoconstrictor, pues entonces tenemos que utilizar un anestésico local sin vasoconstrictor que no tenga estos bisulfitos, que son los que generalmente generan reacciones alérgicas. Y tercero, los pacientes asmáticos, al igual que los pacientes hipertensos, pueden presentar crisis en situaciones de ansiedad. Entonces, si no estamos haciendo adecuado manejo de la ansiedad, pues el paciente fácilmente puede presentarnos una crisis hipertensiva o puede desencadenar una crisis asmática, ¿sí? Entonces, primero que todo, este paciente tiene que estar completamente controlado y si está controlado, pues no está contraindicado el uso de vasoconstrictores si lo hacemos de una manera segura, controlada, con dosis muy bajas. ¿Listo? Creo que ya te respondí, ¿cierto, Karen? Lina, doctora, yo leí sobre la vía de las endotelinas y no entendí muy bien si se relacionan con el sistema renina, angiotensina y aldosterona. También el artículo dice que el acetaminofén, el riesgo de hipertensión. Sí, pero es demasiado, o sea, el acetaminofén con la hipertensión realmente su riesgo es demasiado bajo. ¿Sí? Entonces, por ese lado podemos estar tranquilos. Obviamente, si tenemos unas dosis muy elevadas con un uso demasiado crónico, pues sí tocaría entrar a evaluar, ¿sí? Pero digamos, es como nuestra primera línea de elección para el manejo de analgesia en nuestros pacientes, antes de pensar en el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, que pueden generar efectos adversos a nivel cardiovascular, sobre todo si tenemos un tratamiento largo o crónico en estos pacientes. ¿Listo? No es un ciclo vicioso, Lina Sofía. No sé, no entendí. Bueno, pero creo que te respondí la pregunta. Los Coast Dogs, como decía tu compañero, eso sí, completamente contraindicado en pacientes con patología cardiovascular. ¿Listo? Pacientes con antecedente de infartos, accidentes cerebrovasculares, con enfermedad con arteriosclerosis o pacientes hipertensos, por favor, no utilicemos los Celecoxib, ¿listo? Ni nimesulide, que es otro de ellos. Si podemos utilizar acetaminofén con un opioide, muchísimo mejor. El efecto de que esto genere subidas de tensión es demasiado raro y si lo hacemos de una manera segura, no va a pasar nada, ¿sí? Son más los efectos o potenciamos más los efectos con los AINES y con los inhibidores de la COX-2, ¿listo? Bueno, entonces ahora vamos a la siguiente parte, que son los trastornos de coagulación. Por favor, siguiente. Entonces, bueno, los trastornos de la coagulación pueden ser adquiridos o pueden ser congénitos. Congénitos estamos hablando pues de las diferentes hemofilias, en donde pues hay factores de coagulación disminuidos, por muchas patologías que ya está determinado genéticamente o que el paciente fabrique anticuerpos destruyendo todos estos factores de coagulación, factor de coagulación 8, 9, 7, en fin. O también que tenga unas concentraciones demasiado bajas, ¿vale? Y hay otras personas que necesitan estar anticoaguladas o antiagregadas. Hablamos antiagregadas cuando evitamos cuando se quiere evitar la agregación de las plaquetas para evitar la formación de trombos, que esto ocurre mucho en pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Listo? Entonces, pues como sabemos, esto es una condición especial y esto requiere un manejo perioperatorio de nuestro paciente, tanto antiagregados como anticoagulados. ¿Listo? Dale siguiente, por favor. Aquí tenemos la cascada de la coagulación. Ustedes saben que existe una vía extrínseca, una vía intrínseca que se da simultáneamente y que esta fase de la coagulación la coagulación tiene tres fases. Una fase inicial, que es la fase de la vasoconstricción, donde pues queda expuesto el endotelio, el colágeno, ahí se agregan las plaquetas se agregan y producen diferentes sustancias.
como lo vemos, el adenosindifosfato, los tromboxanos para favorecer a la agregación plaquetaria y de una vez para exponer entonces y se genere pues todas estas vías de coagulación. ¿Listo? Y finalmente pues es la autorregulación de la formación del coágulo, que es, y la estabilización del coágulo con el plasminógeno a plasmina. ¿Listo? Bueno, la diferencia entre agregación y anticoagulación. Bueno, entonces la diferencia entre agregación es pacientes que toman aspirina u otro tipo de medicamentos antiagregantes cuya función es evitar que se genere la agregación plaquetaria, es decir, la primera fase. Si cuando las plaquetas ven el endotelio expuesto, ellas llegan y se acumulan ahí para formar un tapón de plaquetas, ¿sí? Mientras que la anticoagulación va a actuar es a nivel de los factores de coagulación. Va a bloquear, como vemos acá, el factor 8, el factor 10A o la protrombina-trombina, ¿sí? Entonces ahí no se va a generar pues la coagulación, ¿sí? ¿Te quedó claro, Angélica? ¿Sí? Listo, perfecto. Démosle siguiente. Entonces, estos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, infartos recientes de agudos de miocardio, pacientes con pacientes con accidentes cerebrovasculares, generalmente los primeros meses van a estar antiagregados y o anticoagulados, dependiendo de la severidad que haya tenido pues su patología. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que se busca es evitar la formación de nuevos trombos. Bueno. Para estos pacientes siempre pues se deben tener unos estudios de control, como es el tiempo de protrombina, que es de 12 a 15 segundos, el tiempo de tromboplastina de 22 a 34 segundos. Si estos están elevados, estamos hablando pues que está haciendo el efecto del medicamento, o segundo, pues es un paciente que si no está tomando ningún antiagregante, ningún anticoagulante, pues tiene alguna alteración, alguna displasia sanguínea congénita, que podemos estar hablando de las diferentes hemofilias. ¿Listo? El cuadro hemático es súper importante, evaluar el recuento de plaquetas, que lo ideal es que sean 350.000 a 450.000. Recordemos que hay muchos pacientes que pueden presentar trombocitopenias, ¿sí? Estas trombocitopenias pueden ser idiopáticas o también pueden estar asociadas a medicamentos. Pacientes que han tomado medicamentos por muchísimos años pueden generar una disminución considerable de las plaquetas. En fin, entonces todo eso tenemos que estudiarlo cuando hacemos nuestra revisión por sistema de nuestros pacientes, al realizar muy bien la historia clínica, averiguar por los antecedentes médicos, evaluar la necesidad o no de solicitar este tipo de paraclínicos como cuadro hemático, los tiempos de coagulación, que es el TP y el TPT, y el INR. El INR estamos hablando que es un tiempo de sangría estándar a nivel internacional, en donde nos permite evaluar cómo está nuestro paciente. Un paciente normal, que no esté anticoagulado, que todo esté perfecto, varía entre los rangos de 0.8 a 1.4, pero cuando el paciente está anticoagulado, es decir, sus tiempos de coagulación están mucho más elevados o más prolongados, estamos hablando de un NR de 2, de 2.5, de 3.5, inclusive hasta 4, en donde el médico internista, su objetivo es llevarlos a estos valores para evitar el riesgo de que se generen trombos, infartos, etcétera. ¿Listo? Obviamente, pues estos pacientes tienen una condición especial que para poder vivir tienen que tener su sangre completamente líquida para evitar la formación de un trombo, y por eso su NR debe estar en valores un poco más altos, que pues eso se logra farmacológicamente, y que obviamente este paciente tiene que estar en constante controles médicos con el hematólogo, con el médico internista. ¿Listo? Y también es importante que pues esos INRs no sean tan elevados, porque pues el paciente puede morir por una hemorragia. ¿Listo? Entonces esos pacientes son muy delicados, son pacientes que se manejan intrahospitalariamente. También es importante tener en cuenta si el paciente tiene enfermedad hepática, cirrosis hepática o alguna hepatopatía. ¿Por qué? Porque recordemos que muchos de estos factores de coagulación pues se sintetizan a nivel del hígado, ¿no?
con la vitamina K, y si hay una insuficiencia hepática y un daño hepático, seguramente podemos tener trastornos en la coagulación. Importante entonces solicitar a estos pacientes este tipo de paraclínicos. Lo mismo con pacientes de alteraciones renales, muchos de ellos son llevados a diálisis. Estos pacientes que se les realizan diálisis, muchos de ellos están anticoagulados para poderle hacer este tipo de procedimientos. Entonces también es otra consideración a tener presente, y que preferiblemente nosotros debemos manejarlos a nivel intrahospitalario, y ojalá el día que no tenga diálisis, porque el día que está con diálisis, ese día pues va a estar anticoagulado. ¿Listo? Deficiencias nutricionales con vitamina K, también hay que tener cuenta. Hay pacientes que pueden estar desnutridos, obviamente son casos severos o extremos, en donde la deficiencia de la vitamina K puede alterar pues la síntesis o formación de estos factores de coagulación. Otras consideraciones a tener en cuenta, pues enfermedades cardiovasculares, pacientes que les hacen reemplazo de válvulas cardíacas, obviamente tienen que estar anticoagulados, o si no, pues la formación de trombos ahí en sus válvulas, o sea, sería algo realmente trágico en estos pacientes. Pacientes con fibrilación articular, recordemos auricular, que son contracciones simultáneas, constantes y rápidas, donde el paciente fácilmente puede generar un infarto agudo de miocardio, y si su sangre pues está llena de trombos, pues obviamente es muchísimo mayor la posibilidad que se desprenda un trombo y genere una oclusión de un brazo y un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Y pacientes con cardiopatía isquémica, pacientes con antecedentes de isquemia en el corazón o preinfartos, es también una comorbilidad y una predisposición donde los médicos internistas prefieren antiagregar el paciente o anticoagular. ¿Listo? Dependiendo de la severidad. Siguiente. Dale atrás, porfa. Bueno, y es importante, según la intervención a realizar, tenemos que evaluar el riesgo de sangrado. ¿Listo? Ya lo explicamos más adelante. Siguiente. Entonces, los anticoagulantes, hay uno por excelencia y el más común es la warfarina. Él es antagonista de la vitamina K, o sea, no vamos a tener síntesis de muchos factores de la coagulación, de todos los dependientes de la vitamina K. Todos los pacientes que están siendo tratados con warfarina, que se toman su tabletica 5 miligramos diarios, pues hay que hacer la interconsulta con el médico tratante. Por nada del mundo, por favor, vayan a hacer un procedimiento quirúrgico en estos pacientes, porque pues va a morir por un sangrado. ¿Listo? Cuando hacemos la interconsulta con el médico tratante, él seguramente va a cambiar la medicación de acuerdo a la morbilidad del paciente. Entonces él dirá, bueno, si yo suspendo este medicamento por tantos días, 5 días, que creo que generalmente lo suspenden, no va a amenazar la vida del paciente. O puede amenazar la vida del paciente, entonces lo voy a sustituir por otro anticoagulante, como puede ser las heparinas, que tiene un tiempo de vida más corto, y voy a garantizar que la doctora o el odontólogo pueda hacer su procedimiento en ese momento de suspensión y volverlo a reanudar, ¿sí? A esto se le conoce como terapia puente. Esta terapia puente generalmente la hacemos a nivel intrahospitalario, porque pues el paciente es demasiado delicado, podemos presentar cualquier complicación que pueda amenazar la vida del paciente durante este manejo. ¿Listo? Entonces, al realizar la terapia puente, se hace a nivel intrahospitalario con internista o hematólogo. Ellos van a estar controlando el INR del paciente, ¿sí? Y pues para esto se requiere que el paciente esté ahí en el hospital. Cuando ellos lleguen a un INR óptimo de 1.4, 0.8, de 1, nos dirán, listo, doctor o doctora, usted ya puede operar el paciente tranquilamente, se le va a suspender su anticoagulante y usted ya lo va a poder operar, y va a quedar hospitalizado para hacerle un monitoreo del sangrado, y en cuanto nosotros podamos, volvemos a reanudar la terapia anticoagulante. ¿Listo? Porque si no la reanudan, el paciente se puede morir por su patología, que es la enfermedad cardiovascular. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta ahí, ¿quedó claro? Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro cuando estén en su rular o en su práctica odontológica, tener en cuenta si el paciente está tomando anticoagulantes orales o se inyecta anticoagulantes. Siguiente, por favor.
El otro anticoagulante es la heparina de bajo peso molecular. Este va a actuar sobre el factor 10A, es decir, va a evitar que el factor 10 se convierta en el factor 10 activo para evitar que pase de fibrina a fibrinógeno. Entonces, la idea es suspenderla 6 a 8 horas antes de la intervención quirúrgica. Afortunadamente su tiempo de acción es bastante corto, entonces pues esto nos permite actuar rápidamente. Obviamente el paciente debe estar bajo manejo intrahospitalario porque pues podemos tener casos de sangrado y además de que después del procedimiento él necesita otra vez reanudar su terapia anticoagulante. ¿Listo? Para ello tenemos que utilizar muchas medidas hemostáticas locales para evitar pues un sangrado intraoperatorio o inclusive posoperatorio. Tenemos que evaluar que el coágulo sea estable y que no se vaya a desprender el coágulo o no vaya a haber una lisis rápida del coágulo y se genere un sangrado y ya se haya iniciado la heparina nuevamente. ¿Listo? Entonces, siempre estos pacientes intrahospitalario y ojalá bajo supervisión de un cirujano maxilofacial para que esté controlando el sangrado y haciendo medidas hemostáticas locales. ¿Listo? Si el paciente tiene algún tratamiento de urgencia, digamos, pregunta hipotética, es un paciente que está anticoagulado y tuvo un accidente, un trauma facial y obviamente que lleva la cirugía, pues se aplica su antídoto que es el sulfato de protamina, ¿sí? Para poder hacer la intervención quirúrgica urgente. Si el tratamiento se puede diferir a la última acción de la heparina, pues mucho mejor, pues obviamente el control del sangrado sería un poco más fácil. Siguiente. Existen otros inhibidores, otros anticoagulantes que son un poco más recientes y están de moda, digámoslo así, porque ahora ya es muy común encontrarlos en nuestra consulta, como es el digabigatran, el betrixaban, el doxaban, el apixaban, todos estos, pues son anticoagulantes orales y por supuesto pues no podemos hacer una intervención quirúrgica en estos pacientes. Siempre necesitamos interconsulta con el médico tratante y ojalá se pueda realizar a nivel intrahospitalario. ¿Listo? Súper importante, intrahospitalario. El médico tratante lo suspenderá y lo reanudará después, dependiendo pues del riesgo que pueda generar la suspensión de estos medicamentos. Tanto así que muchas veces el médico tratante dice, no, mira, yo no puedo suspenderlo si el tratamiento odontológico se puede diferir hasta que el paciente esté un poco más estable, es decir, 6 meses después de su enfermedad o su evento isquémico o su evento de accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio, muchísimo mejor, es preferible. ¿Listo? Siguiente. Y existen los antiagregantes plaquetarios, que estos pues ya tienen una vía de acción diferente. Esto lo que va a buscar es evitar que se agreguen las plaquetas para que se forme toda esta vía de la coagulación. ¿Listo? Este va a inhibir el tromboxano A2. Realmente la aspirina no se debe suspender en procedimientos menores, es decir, vamos a evaluar si vamos a retirar una pieza dental o 2 piezas dentales, pues el riesgo de sangrado es mínimo, pero pues si vamos a hacer exodoncias múltiples de maxilar superior e inferior con regularización de reborde, pues obviamente es un procedimiento un poco más invasivo, va a haber más sangrado, pues sería preferible evaluar la necesidad de suspenderlo, pero pues para esto necesitamos interconsulta con el médico tratante. Realmente procedimientos de cirugía oral son procedimientos menores donde realmente no se requiere la suspensión. Si lo suspendemos, pues estamos generando o poniendo al paciente en mayor riesgo a sufrir eventos cerebrovasculares o patologías cardiovasculares o que empeore su condición y amenace en su vida. Que haciendo pues el procedimiento odontológico donde podemos utilizar medidas hemostáticas locales. ¿Listo? Ya en procedimientos mayores, cirugía maxilofacial, procedimientos bastante invasivos, pues sí debemos pensar en suspenderlo de 5 a 10 días antes del procedimiento. ¿Listo? Obviamente bajo autorización del médico tratante. Siguiente. Hay pacientes que tienen antiagregación doble. Estos pacientes
son pacientes que pues han salido recientes de un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio, en donde pues ellos tienen una antiagregación dual, es decir, con aspirina no es suficiente para tranquilizar de que no vuelva a presentar estos eventos, sino que se ayudan de otros medicamentos como son el clopidogrel, que son inhibidores de la adenosindifosfato, ¿listo? Este pues tiene un efecto un poco más potente y se utiliza junto con la aspirina. Entonces, por nada del mundo podemos hacer este tipo de procedimientos en un paciente que tenga antiagregación dual, es decir, que esté con clopidogrel y aspirina o solo con clopidogrel o que estén con prasugrel o diclopidina, porque estos medicamentos pues nos van a alterar toda nuestra cascada de coagulación, la agregación plaquetaria y pues seguramente tendremos un evento de hemorragia en la cual pues obviamente queremos evitar. Lo más importante es la seguridad de nuestro paciente. Entonces se maneja a nivel intrahospitalario, obviamente con interconsulta, donde el médico internista mirará cómo lo va a manejar. Muchos de ellos prefieren suspender la antiagregación dual y realizar una terapia puente en donde el paciente esté más seguro. Obviamente todo intrahospitalario para poder hacer el control de la hemorragia, el control de INR que tampoco vaya a poner en riesgo la vida del paciente. ¿Listo? Siguiente. Y pues hay otros trastornos que pues no son adquiridos por medicamentos, sino son hereditarios, como la hemofilia por la deficiencia del factor 8 o la hemofilia B por deficiencia del factor 9. Esto pues va a generar pues unos incrementos del tiempo parcial de tromboplastina, o pues también podemos tener productos del factor deficiente cuando mandemos esas pruebas diagnósticas o paraclínicos para evaluar cómo está el paciente. Si nosotros tenemos estos paraclínicos de tiempos de coagulación alterados, lo más importante es mandar interconsulta con el médico internista o con el hematólogo, quien nos direccionará el tratamiento y obviamente él nos recomendará hacerlo a nivel intrahospitalario, donde se colocará el factor deficiente unas horas antes de realizarle el procedimiento al paciente. Existen otras condiciones como es la enfermedad de von Willebrand, pues estos tienen también el factor un poco deficiente y la idea es controlar el sangrado con medidas hemostáticas locales. ¿Listo? Y estos son pacientes que obviamente van a estar medicados y que tenemos que estar en consulta con el hematólogo pues para que nos direccione el manejo, listo, para evitar posibles complicaciones. Bueno, hemos visto a nivel perioperatorio, ¿sí?, que tenemos que manejarlo siempre. Cuando tenemos pacientes con hemofilia con deficiencia de factores, entonces tenemos que transfundir esos pacientes o colocar ese factor deficiente de 6 a 16 horas antes. Hay otros, por ejemplo, el factor 11, que es el factor de William, factor 11, factor 9, perdón, de la hemofilia B, 14 a 27 horas antes, y después del procedimiento, pues hay que hacerles un seguimiento, cómo está el sangrado y mirar si se requiere o no. ¿Listo? Dale siguiente, por favor. Entonces, pues es típico de estos pacientes que nos digan, sí, yo tengo hematomas, tengo equimosis constante o epístasis, entonces pues mandémosles unos tiempos de coagulación, un cuadro hemático, si todo está bien, perfecto, preparémonos con muchas medidas hemostáticas locales. Y si realmente pues están los tiempos de coagulación alterados, pues por favor remitirlo con hematología y que nos redireccionen el tratamiento, el manejo y obviamente pues todo será a nivel intrahospitalario en donde se podrá controlar el sangrado y colocarán el factor deficiente para tener una cirugía exitosa con un control de sangrado exitoso y obviamente con un seguimiento posoperatorio después, porque también podemos presentar eventos hemorrágicos después del posoperatorio. Siguiente. Listo, niños, no sé si habrá alguna otra duda o pregunta o inquietud. Sí, por favor, el que quiera intervenir, intervenga. Doctora, yo tengo una pregunta. Si se le hizo la historia clínica al paciente y pues uno trató de hacerla como lo más indagatoria posible, pero el paciente no refirió que estaba tomando algún anticoagulante, antiagregante y pues se hace la cirugía y en ese momento, por ejemplo, el paciente no deja de sangrar
y hacemos hemostasia local y no cede. ¿Qué procede ahí, doctora? ¿El antídoto o...? No, nos toca remitirlo, o sea, nos toca llevarlo a urgencias. En urgencia pues lo pasan como una urgencia vital porque es un sangrado mayor. Allá pues le van a hacer la transfusión y le van a tomar unos paraclínicos de tiempos de coagulación y todo, y le van a poner el antídoto, ¿listo? Entonces, si es la warfarina y todo, mirarán con vitamina K. El cirujano maxilofacial entrará a controlar hemostáticamente con todas las medidas locales en esa zona. Si se tiene que transfundir el paciente por pérdida de líquidos importantes, se tiene que hacer. Y nada, pues colocar el antídoto de una vez, pero todo esto lo hacemos intrahospitalario. ¿Listo? ¿Te quedó claro, Javier? Sí, doctora, gracias. Listo, perfecto. Estefanía Pérez. Hola doctora, sí señora, yo tengo una pregunta. Si el paciente está tomando aspirina y obviamente no se le va a suspender porque pues no es necesario, ¿habría que medicar ibuprofeno y acetaminofén o el ibuprofeno sería suficiente por 3 días? Pues mira que yo para estos pacientes que están tomando aspirina, yo prefiero evitar el uso de AINES, ¿listo? Si lo puedo manejar solo con acetaminofén, mucho mejor, porque la aspirina más los AINES, recordemos que la aspirina es un AINE también, sí, pero pues 2 AINES potencian mucho más el efecto y tengo que mirar su historial. Si es un paciente hipertenso con una patología cardiovascular, pues completamente no mandaría un AINE, podría mandar acetaminofén con algún opioide, una concentración bajita, o puedo mandar 1 gramo de acetaminofén cada 6 horas. Si el procedimiento pues tuvo una intervención grande, pues puede generar dolor. Si sé que el dolor va a ser un poco más severo, entonces puedo combinarlo con codeína, como el Guinadain F o con hidrocodona. Bueno, existen un sinnúmero de conjugaciones de acetaminofén con unos opioides muy suaves para ese tipo de manejo. ¿Listo? Pero evitar el uso de AINES sería genial. Si ves que el paciente se te va a inflamar, entonces utiliza otro tipo de medicamento que pueda bloquear la inflamación. Entre estos están los corticoides, entonces puedes mandarle una ampollita de dexametasona de 4 para controlar esa fase inflamatoria, y la analgesia la das con el acetaminofén en vez de utilizar los AINES, por ejemplo, ¿sí? Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Listo, con gusto. Daniel Ricardo Bello tenía una pregunta. Sí, doctora. Cuando hablan de que para manejo local de la hemorragia de cirugía oral colocar adrenalina directamente, ¿a qué se refieren? ¿Es una ampolla de adrenalina o es qué medicación viene? Pues mira, bueno, sí, muy interesante tu pregunta. Nosotros como cirujanos orales, o maxilofaciales también, recordemos que nosotros ahí tenemos en nuestras cárpulas de anestesia vasoconstrictor. Entonces, eso es lo que hace referencia. Digamos, tienes un sangrado severo, pues no severo, pero si tienes un sangrado que no has podido controlar fácilmente, con una cárpula de anestesia la puedes inyectar, y como va a generar un efecto de vasoconstricción local, pues vas a controlar el sangrado, ¿sí? A eso es lo que se refiere. Obviamente, a nivel intrahospitalario están las están las ampollitas de adrenalina, que casi no he visto que las usen, pues existen otras formas de hemostasia local que podemos utilizar, ¿sí? O la podemos utilizar también diluida, aplicarla, o también podemos utilizar ácido tranexámico, por ejemplo. Sí, otro tipo de hemostáticos locales que también lo podemos emplear. Sí, podemos identificar el tipo o el sitio del sangrado, que es un vaso intraóseo, entonces utilizar cera ósea. Si es un vaso sangrante en un tejido friable, podemos utilizar el electrobisturí, es decir, cauterizar ese vasito que está generando o ligar ese vasito. Pero realmente el uso del vasoconstrictor es que nos va a generar una vasoconstricción local en esa zona para controlar el sangrado, ¿sí? Se hace referencia básicamente a eso, pero lo ideal es que nosotros identificamos cuál es la fuente de sangrado para controlarla, si es un vasito capilar, intraóseo, o si es un vasito en el tejido que podemos ligar, etcétera. ¿Sí? ¿Te quedó claro, Daniel? Sí, doctora. Y otra cosita.
Cuando Sí. hablan de usos de alginato para control homeostático, ¿es el mismo alginato que uno utiliza en modelo? ¿Rellena el alveolo o a qué se refieren? Eh, Creo que sí, mira, yo nunca he utilizado alginatos, pero creo que sí. Nunca lo he visto y nunca lo he utilizado en mi práctica, pero esos son hemostásicos locales, ¿sí? El uso de esponjas, el uso de ceras, o sea, lo que buscamos es ocluir ese vaso y que se forme el tapón, ese coágulo para parar el sangrado, ¿sí? Listo, doctora, gracias. Sí, pero digamos alginatos casi no he usado y ya pues no sé, pero ya casi ni lo he escuchado. Sí lo he leído, pero realmente nunca lo he usado. Hemos utilizado el gelatán, el gelfuan, otras espumas, el surgicel, por ejemplo, que nos pueden ayudar a esas medidas. ¿Listo? ¿Qué otra duda o pregunta tienen? No, ninguna. Bueno, creo que todo les quedó muy claro. Ahí pues ya quedó la presentación compartida. Creo que les quedó claro. Básicamente el objetivo de esta clase es que ustedes aprendan a manejar y a identificar el paciente hipertenso y cómo debemos hacer ese protocolo de manejo. Ya sabemos que si llega a nuestro consultorio odontológico debemos tomar la atención. Ya sabemos que no es contraindicado utilizar anestesia con vasoconstrictor, por favor no nos dé miedo, inclusive nos da una profundidad anestésica un poquito mayor para darle mayor confort al paciente. Recordemos que son citas breves, citas cortas, preferiblemente en las mañanas, que el paciente no vaya a suspender ninguna medicación antihipertensiva, por favor, y si el paciente es demasiado ansioso, pues optar por otros tipos de procedimientos como sedación o premedicación con ansiolíticos, obviamente bajo apoyo del médico de cabecera del paciente, porque nosotros como odontólogos no lo podríamos mandar porque tiene su restricción. ¿Listo? Y con los pacientes que tienen discrasias sanguíneas o que tienen trastornos de coagulación, por regla general, mandémosle tiempo de coagulación, un cuadro hemático para mirar cómo están, si está siendo controlado o no, si tenemos la duda que tenga una discrasia sanguínea y si realmente lo es, pues realizar interconsulta con hematología y realizar todos estos procedimientos a nivel intrahospitalario por las grandes complicaciones que podemos presentar de eventos hemorrágicos durante el procedimiento quirúrgico o posterior a este. ¿Listo? Esas pues serían las conclusiones de nuestra clase, ¿vale? ¿Todo claro, niños? Sí, profe, muchas gracias. Sí, doctora, gracias. Listo, niños, muchísimas gracias a ustedes. Qué pena por todos los percances que tuvimos para la presentación. O yo soy la que está mal tecnológicamente, o no sé. Pero entonces les pido disculpas por eso y bueno, mi objetivo es que su clase y todos los conceptos y principios queden muy claros. María Mercedes, muchísimas gracias. No te preocupes, no hubo mayor inconveniente, se pudo resolver y eso es lo importante. Gracias. Y nada, muchísimas gracias por tu exposición muy clara y muy precisa. Quisiera quedarme con Scarlett, por favor, para preguntarle algo cerca de la clínica y con los estudiantes que tengan alguna duda o alguna pregunta con respecto a la programación de sus pacientes de esta u otra semana. María Mercedes, de nuevo, mil gracias. Recibe un abrazo grandotote y si Dios quiere nos vemos el miércoles. Listo, profe. Muchísimas gracias a ustedes por todo. Mil gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Chao. Scarlett, cuéntame de tu paciente. Hola, doctora. ¿De cuál? Del martes. El miércoles. El miércoles, sí, perdóname, el miércoles. Una paciente de múltiples restos radicales. Ah, entonces. No, cuéntame qué ha pasado con la programación de las dos pacientes, porque veo que acá el miércoles 23, el miércoles todavía estás anotadas tú en dos valoraciones simultáneas. Pues doctora Adriana me dijo que ya lo había cuadrado. ¿Y cómo es, hija? Yo solamente tengo con Blanca Flor y la otra es Camila con su paciente Carlos. No estoy segura el nombre del paciente. Ok, entonces tú estás con Blanca Flor. Sí, señora. ¿Y tu ayudante que se llama? Angile Victoria.
Victoria está con otro paciente el miércoles a las 10 con el doctor Santiago. No. Con el Perdón, doctor Violeta. Violeta es mi ayudante. Tu ayudante se llama Violeta. Sí, señora. Listo. Tu paciente se llama Blanca Flor. Blanca, sí, señora. Y la otra paciente, más bien, la otra compañerita tuya, ¿cómo se llama? Camila Andrea Huertas. Camila Andrea va a estar con otro paciente y con otro ayudante. Con otra ayudante, sí, señora. Listo, eso era lo que quería que quedara clarito. Sí, señora. Gracias, Scarlett. Gracias a ti, doctora. No, con gusto. ¿Alguien más necesita algo? Sí, claro, Paula. Una pregunta. Sí, yo ya tengo una, es que el problema es que yo tengo desde el martes una boleta firmada, o sea, todo firmado, mejor dicho. Ya programé cirugía con la monitora, pero como Marcia está incapacitada, no sé quién me debe firmar eso para que me entreguen, o sea, para llevarlo a instrumental. ¿Para cuándo tienes programada tu cirugía, hija? El 5 de abril. El 5 de abril. A ver, te reviso acá. ¿A qué horas, hija? A las 7 con la doctora. Con la doctora Barrientos. Diego Andrés Valderrama es tu paciente. No. ¿A qué horas? A las 7 con la doctora María Mercedes. Paula Natalia Ramírez. Rodríguez. Con tu paciente es Laura Daniela Dueñas. ¿Dueñas? Sí. Espérame, te corrijo de una vez tu apellido. Listo, entonces la idea es que tú, como eso es, Marcela ya entró, espero, ella esté trabajando a partir de hoy porque su incapacidad iba hasta el viernes y no me ha llegado ninguna notificación. Entonces, la idea, hija, es que pases con la boleta hoy o mañana. Ella te ponga ahí un sellito que ella te pone, un visto bueno, y con esa boleta y con ese visto bueno bajas a esterilización para que solicites tu instrumental. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto, hija. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Lina, si te escuchamos. Hola, Doc. Disculpe, es que yo le escribí un correo a la monitora para programar una valoración presencial y no me lo ha respondido. Hija, acuérdate que para una valoración presencial. Sí. Listo, nena. Cuéntame cómo es no. Hazme un favor. ¿Con quién la pediste, hija? Con el doctor Camilo Solarte. Bueno, entonces hazme un favor, mándame el correo, el mismo correo que le enviaste a la monitora a mí, que yo me reúno con ella esta tarde y le cuento. Listo, gracias. Mándamelo a mí. Listo. Tengo cupo para hacer una valoración o muchas valoraciones presenciales mañana a las 2 de la tarde. ¿Quién quiere apuntarse? Tenemos cupo con la doctora Sandra Mejía. 3 cupos disponibles para valoraciones presenciales. ¿Nadie? Por favor. Doctora, qué pena, ¿no hay cupo para el jueves o viernes para valoración presencial? Ya te digo. Esta semana, espérate que me quede en la semana anterior. Mira, esta semana tenemos cupo los siguientes días. Mañana martes a las 2 de la tarde, el miércoles a las 10 de la mañana hay cupo con la doctora María Mercedes, que es la persona, mentiras, a las 10 de la mañana, perdónenme, les voy a decir. El martes a las 7 de la mañana hay cupo con la doctora María Mercedes, que es la persona que les acaba de hablar. Y hay cupo a las 2 de la tarde con la doctora Sandra Mejía. Con ella tenemos 2 cupos. El miércoles 30 tenemos cupo con el doctor Mauricio Rodríguez. El jueves tenemos cupo con la doctora Ginette Guerra, jueves en la tarde, a las 2 de la tarde. ¿Te sirve, hija? ¿Jueves a las 2? ¿Y el viernes, Doc? Y el viernes tenemos cupo a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana hay cupo. Sí, a las 7 de la mañana hay cupo. 2 cupos de valoraciones. ¿Con qué doctor?
Con el que sea. No les Ay, voy a decir el Profe, yo doctor. me apunto. No les Sí, a voy las a 7 decir el el viernes. doctor, carajo. Porque si no, ustedes no lo cogen. Y se pierde. 7, a las 7. Bueno, Profe, entonces. yo también podría a las 7 el viernes, sí, no hay problema. Súper maravilloso. Ahora después de que las anote, les digo el doctor. Entonces, esos pacientes ya los valoraron, ya hicieron la prevaloración, chinas. Sí, doctora. ¿Con quién lo hicieron? Sí, señora. Yo le hice con la doctora Silvia Barrientos. Ajá, ¿y tú, nena? Con usted, profe, sí, señora. Listo, entonces con las dos. Bueno, recibo el nombre de la primera estudiante. Lady Liliana Taimal. Lady Liliana Aymal. Listo. ¿Quién va a ser tu ayudante, hija? Daniel Bello Aldana. Daniel Bello Aldana. ¿Y quién, cómo se llama tu paciente? Angie Castañeda. Angie Castañeda. Ok. Ay, espérenme un segundo. Chin, 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 chin. Bueno. Listo. ¿Y quién más? Valoración. No, si es el doctor Mauricio, porque yo acabo de concertar. Ay, maravilloso, sí. Necesito que sea con el doctor Mauricio. Pero no importa, Lady, que yo hablo con él para que te valore tu paciente que ya la vio la doctora Silvia. ¿Listo? Sí, yo. ¿Quién eres tú, nena? Qué pena que es que no estoy viendo la pantalla. Lina Sofía, doc. Lina Sofía Ramírez. ¿Ramírez? Ajá, Pérez Ramírez, Lina Sofía. Pérez Ramírez. Listo. ¿El nombre de tu ayudante, nena? Dice Tatiana Giraldo. Tatiana Giraldo. Listo. ¿El paciente? El paciente es Samir Andrés Cardoso. Samir Cardoso. Ah, pero esa es una valoración presencial, ¿cierto, doc? Sí, señora. Ah, jue madre, no, es prevaloración con el doc. Ay, no. Ok. ¿Quién más podría? Profe, yo como ya tuve la prevaloración con su merced, entonces sería para el viernes. Sí, sería con el doctor, el viernes a las 10, ¿puedes, hija? Ah, ok, no, yo pensé que era de 7 a 10. No, sí se puede a las 7, solo que es que el doctor Rodríguez hace usualmente sus propias valoraciones. A las 10 te podría hacer la valoración la doctora Ivonne Ponce. Con ella es chévere. Mentiras, Ivonne Ponce no puede a las 10. Qué pena. Bueno, déjame a Lady. ¿Lady todavía está ahí? Sí, doc, no me queda claro con qué docente me toca. Con el doctor Mauricio. Pero déjame y yo les confirmo, porque el doctor Mauricio usualmente no las hace de otro docente. Sí, por eso me eché hacia atrás. Vengan, niñas, y el jueves a las 2 de la tarde. ¿No? Con el doctor Camilo Solarte, ¿no? Ay, espérense, yo les busco con el doctor Camilo Solarte. No, el doctor Camilito está ocupado. Ah, espérense, el jueves. No, está full el doctor Camilo. Fue más chica. Lady, déjame y te confirmo. Te confirmo lo del viernes. ¿Y quién es la otra que hizo la valoración conmigo? Yo, profe. ¿Me dices tu nombre, nena? Adriana Chacón Huertas. Adriana Chacón. ¿Tu ayudante quién sería? Valentina Castañeda. ¿Y tu paciente? Olga Lucía Huertas Valera.
¿Valero? Sí, señora, con V. Listo. Entonces, permítanme y yo le comento al doctor, porque me imagino que él me dirá, y les confirmo por correo electrónico para el viernes 1 a las 7 de la mañana en valoración. ¿Listo? Listo, sí, señora. Muchas gracias, niñas. Ojalá y lo podamos hacer porque es el horario que a ustedes también les sirve y a sus pacientes también. Entonces voy a hacer toda la gestión para que así sea. Doc, ¿nos confirma hoy en la tarde? Por correo electrónico, sí, nena. Hoy en la tarde. Listo, Doc. Gracias. A ustedes, niños. Gracias, profe, que estés bien. ¿Alguien más? Mario Esteban, Adriana, Charay, Juan Manuel, José Sebastián. Mario, te escucho. Bueno, Mario, no te preocupes. Pues mira, si llega a las 10:15 no hay problema, pero si ya llega a las 10:30 seguramente sí, ¿sí? Entonces es importantísimo decirle a ella que llegue a las 10:15. Tú te vas organizando, ¿es una valoración lo que tienes mañana o cirugía? Listo. Pues si llega a las 10:15 está bien, pero ya después de 10:20, 10:30 es posible que la devuelvan. ¿Con quién tienes la valoración? Bueno, entonces tú llegas a las 10 y vas y le dices buscas al doctor en salas de cirugía y le dices, doctor, mire, se presentó esta situación, pero se supone que la paciente llega a las 10:15. Le comentas, bueno, con mucho gusto, chicuelos. ¿Alguien más, niños? Bueno, niños, me alegra que hayan estado tan activos y juiciosos en la clase de hoy. Espero que tengan un feliz día y un resto de semana muy agradable para todos. Chao.